Bueno, segunda parte, estructuralismo, entonces. Habíamos llegado a las últimas consideraciones, ¿sí? Últimas consideraciones que se van a extender un poquito, por eso lo frené para no hacer tan largo el otro. Todo signo entra en dos tipos de relación. Una es sintagmática, ¿sí? Y la otra paradigmática. ¿Qué significa esto? La sintagmática es la relación entre todas las palabras de una frase, ¿sí? Ahora vamos a ver un ejemplo. ¿Sí? Una palabra remite a la otra y la relación entre todas esas palabras te dan el significado, digamos. Te dan esa relación sintagmática. Perdón. Y la otra, la paradigmática, te ayudaría a completar el sentido, ¿sí? Y no quedarte en lo que simplemente dice la frase. ¿Por qué? Porque hay una serie en ausencia, se dice, que conecta el sentido de esa cadena para terminar de comprender lo que dice, ¿sí? Entonces, si nos acordamos lo que decíamos del valor en el video anterior, ¿no? Que recordar que el valor está en el sistema completo. Si yo no puedo reconstruir el sistema completo, no puedo saber qué valor tiene un signo. Entonces, por lo tanto, ese análisis nos permite el análisis de los discursos sociales que trae a la luz lo que no se ve. Ejemplo, si yo digo, a los estudiantes no les interesa nada, la educación está en crisis, ¿sí? Sintagmáticamente significa lo que significa, lo que veo ahí en la frase, ¿sí? A los estudiantes no les interesa nada, la educación está en crisis. Cada palabra en relación a la otra, todas las palabritas que hay ahí, nos define qué es lo que dice, todos sus componentes. Ahora, lo que me tengo que preguntar es qué es lo que no está diciendo, ¿sí? ¿A qué series relativas paradigmáticas se está remitiendo? Entonces, para lograr recomponer esa serie paradigmática, puedo decir todo lo otro que nos está diciendo. Cuando se dice que a estudiantes no les interesa nada, por eso la educación está en crisis, a los profesores no les interesa nada, la educación está en crisis, ¿sí? Los profesores no aman lo que hacen, la educación está en crisis. Los profesores no se actualizan, la educación está en crisis, ¿sí? Aumenta la deuda externa, la educación está en crisis. ¿Por qué? Porque si hay más deuda, hay menos plata para poner en educación, obviamente. Entonces, el sentido que tiene la educación está en crisis se ve en esa serie que no está, ¿no? Que es preciso reconstruirla. Por eso, cuando pensamos en esta relación, ¿no? En esta relación paradigmática y sintagmática que tienen las cadenas de significantes, lo que nos permite reconstruir lo que significan los signos, ¿sí? Es muy importante esta paradigmática, porque nos permite justamente ver cosas que a simple vista no se ven en una frase, en una moda, en cualquier cosa que estemos analizando, ¿sí? Bien. Para terminar, les voy a mostrar más o menos la relación de todo esto, del estructuralismo, con ciertas imágenes pictóricas, ¿no? Si nosotros entonces pensamos que ya no hay personas, ¿sí? Ya no estamos pensando en personas, sino que estamos pensando en estructuras, ¿sí? Entonces, ya tengo que pensar no en ese ser humano que está ahí, en ese profesor que está ahí con esa cara de imbécil, sino tengo que pensar en cómo está armado ese profesor, o sea, qué es lo que estructura, ¿sí? Qué signos, qué símbolos, qué sistema semiótico hay detrás de ese profesor, ¿sí? Entonces empezaré a analizar qué es lo que dice ese buzo, qué significa el anteojo, cuál es el signo del anteojo, cuáles son las series paradigmáticas que tengo que resolver. Entonces, la persona en sí misma, ese sujeto moderno que teníamos, empieza a difuminarse, porque ya no me estoy preguntando sobre ese sujeto que sería una cosa completa ahí,
¿sí? Me empiezo a preguntar sobre la estructura, ¿sí? Que empieza a permitirnos comprender qué dice esa persona, qué hace esa persona, qué le gusta hacer a esa persona. Y llega un punto en que nos ponemos a analizar tantos signos, ¿sí? Nos ponemos a analizar todo ese sistema semiótico que está detrás de eso que llamamos melera, ¿sí? Que cuando decimos ahí viene melera pensamos en un sujeto, ¿sí? Ya hay un momento que ya perdemos la noción de lo que era ese melera que estaba ahí. Ya estamos viendo la estructura y ya no nos importa la persona en sí misma. No significa que no esté, sí, el tipo sigue estando ahí, pero como nos pusimos a analizar la estructura, es otra cosa completamente distinta, es otro análisis completamente distinto. Entrar a una habitación y encontrarnos con esto o encontrarnos con esto, ¿sí? Vos vas a entrar a la habitación y vas a ver lo mismo, pero el análisis te va a llevar a otro lado porque estás descubriendo cosas que mirando solamente al sujeto no vas a descubrir, ¿sí? Y esas imágenes obviamente nos recuerdan al cubismo. Por eso acá, por ejemplo, este es un retrato de Juan Gris de Pablo Picasso, que obviamente es uno de los que comienza esto que se llamó después cubismo. Y obviamente que esas imágenes nos recuerdan mucho a la búsqueda de la estructura. ¿Por qué? Porque el cubismo lo que está haciendo es buscar la estructura de la persona. Y cuando llega a buscar tanto la estructura, sobre todo de los elementos plásticos, sobre todo las formas geométricas que van componiendo esa persona, ¿no? Cuando quieren ver a la persona que está ahí delante y empiezan a ver cuáles son las formas geométricas que están formando a ese ser humano que está ahí delante. Entonces, cuando el cubismo empieza a analizar eso, bueno, claro, al principio en los primeros cubismos, digamos que se seguían viendo las cosas, ¿no? Se seguían viendo las personas, ¿sí? Las guitarras, los vasos que había ahí arriba, o una mesa o lo que fuera, pero a medida que va avanzando, ya la persona, como en el ejemplo que dimos recién del profesor Melera, la persona desaparece. La persona ya deja de ser lo importante. No, insisto en esto, no significa que no esté, pero la imagen que tenemos es completamente diferente. Y así como la imagen que tenemos en el cubismo es completamente diferente a la imagen que tenemos en un cuadro donde se intenta mostrar a la perfección lo que está delante, que era el paradigma de la representación, que era lo que hablábamos antes. Bueno, en la vida real, también en la vida cotidiana, cuando los científicos analizan las cosas, y es muy distinto lo que ven cuando hacen un análisis estructuralista, que es mucho más parecido a estas imágenes cubistas más cerraditas, más herméticas, que en un análisis en donde el sujeto moderno, el sujeto racional, está más tenido en cuenta que en este caso. ¿Por qué? Porque el sujeto ya no es la base de la sociedad en este caso. El sujeto va quedando oculto, va quedando tapado por esa estructura, que es lo que va a determinar. La estructura hace hablar a las personas. Vos no decís lo que querés, vos decís lo que la estructura te permite que digas. La estructura, el signo, habla a través tuyo. O mejor dicho, el signo te hace hablar, ¿sí? En fin, esto es lo que este señor Saussure, con ese curso que hizo casi sin ganas, nos trajo desde ese curso, desde esas notas que tomaron sus estudiantes. A partir de eso se empezó a desplegar una teoría que luego se llamó estructuralismo, que es una forma más de analizar a la sociedad. Hoy en día mucha gente usa el estructuralismo para analizar fenómenos sociales, para analizar todo, absolutamente todo. Y bueno,
son un par de anteojos que, nos guste o no, les gusten o no, las propuestas estructuralistas van a tener que conocerlo si quieren analizar cualquier cosa en sus vidas de acá en más.